Buenas noches, compañeros. Vamos a realizar el siguiente problema, ¿sí? De físico-química. Y me dice, una muestra de 0.050 gramos de hielo seco. Recordemos que el hielo seco es dióxido de carbono, ¿sí? Eh, Sólido a temperatura inferior a menos 55 grados centígrados y presión de una atmósfera, ¿sí? Bueno, tenemos el hielo seco, que el dióxido de carbono, CO2, se coloca en un recipiente vacío cuyo volumen es de 4.6 litros. Aquí está, volumen 4.6 litros. Que se termostata a la temperatura de 50 grados centígrados. La temperatura aquí la tengo, 50 grados centígrados, la voy a pasar a grados Kelvin más 273, 50 más 200 me da 323 grados Kelvin. Esta es la temperatura. Diluciones de 4.6 litros. Se termostata a 50 grados centígrados. Inciso A. Calcular la presión en atmósferas dentro del recipiente después de que todo hielo seco sea convertido en gas. Por medio de este proceso de la que se está termostatando ahí, pues pasa de hielo seco a pasar a gas, a terminar en gas, dióxido de carbono. Entonces me dice, calcule la presión en atmósfera dentro del recipiente. Bueno, tengo el volumen, tengo la temperatura que me dan y voy a calcular la presión, pero el número de moles no lo tengo. Entonces, pero puedo calcularlo. Tengo que calcular el número de moles para poder aplicar la ecuación de los gases ideales. Entonces, como me dan la masa, que es 0.050 gramos de hielo seco de dióxido de carbono, aquí está. Masa molar, voy a sacar la masa molar de la molécula de dióxido de carbono. El carbono tiene peso atómico de 12. El oxígeno tiene 16, pero como son 2, 16 por 2, me da 32. 32 más 12 del carbono me da 44 gramos por mol. Número de moles es igual a la masa en gramos entre la masa molar. La masa, ¿cuál es? 0.050 gramos, aquí está, me lo dan. Y 44 gramos por mol. Quiere decir que una mol tiene una masa de 44 gramos. 0.050 entre 44 me da 0.001 moles de dióxido de carbono. Ok. Estos moles que están aquí son estos de aquí, ya los tengo aquí. ¿Sí? Entonces tengo el volumen, tengo la temperatura que me dan y el número de moles que acabo de calcular. Ahora sí voy a calcular la presión, que es lo que me preguntan a mí. Aquí dice, calcule la presión en atmósferas dentro del recipiente. Bueno, entonces aquí tengo la ecuación, sí, presión es igual, tengo la ecuación general de los gases ideales, despejo la presión y me da presión es igual a N por R por T entre volumen. N es el número de moles, 0.01 moles, ¿qué es esto? R es la constante universal de los gases, 0.082 litros atmósferas, mol, grados Kelvin. La temperatura en grados Kelvin, aquí está, me la dan 323 grados Kelvin. Entre el volumen ¿cuál es? 4.6 litros, aquí está, me lo dan también. Multiplico 0.001 por 0.082 y luego por 323. Lo que salga lo divido entre 4.6 y eso me da una presión de 0.0057 atmósferas. Muy bien. Vamos con el inciso B. Me dice, explica y se producen cambios en la presión y en la cantidad de moles gaseosos y el experimento lo realizamos termostatando el recipiente a 60 grados centígrados. Bueno, tengo el mismo volumen, nada más voy a cambiar la temperatura, entonces aplico la misma ecuación. La misma ecuación de los gases ideales, la ecuación general de los gases ideales la aplico. Todo va a ser igual, ¿eh? El número de moles, el volumen, la constante, o sea, es la misma, nomás va a cambiar esto que la temperatura. ¿Por qué? Porque aquí me dice a 60 grados centígrados. Aquí calculé la presión con 50 grados centígrados, pero ahora va a ser a 60 grados centígrados. Y 60 grados centígrados es igual a 333 grados Kelvin. O sea, a 60 grados le sumo 273 y me va a dar 333 grados Kelvin. Bueno, presión es igual a N
número de moles 0.01, R, la constante de los gases 0.082, T, la temperatura a 60 grados centígrados, que es lo mismo 333 grados Kelvin, entre el volumen, que es igual 4.6 litros. Vean que todo es igual, nada más cambia la temperatura. Multiplico 0.001 por 0.082 y luego por 333, lo que me dé lo divido entre 4.6 y me va a dar una presión de 0.0059 atmósferas. Entonces aquí vemos cómo la presión aumentó, ¿sí? Entonces aquí se aplica el principio de la ley de Gay-Lussac, que me dice que a volumen constante, porque aquí está el volumen es constante, 4.6 litros y 4.6 litros, a volumen constante la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura, 100 grados Kelvin. Entonces aumenta la temperatura, aumenta la presión. Sí, a eso se refiere.